están? Pues vamos a continuar con nuestro último estudio en cuanto a este tema de relaciones extraordinarias, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, relaciones excepcionales. De este estudio vamos a ver dos puntos. Primero, la responsabilidad de los hijos, es muy fácil, el bosquejo. Luego, la responsabilidad de los padres. Está basado en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y eso es lo que vamos a ver, para que vean solamente el bosquejo, el panorama, y luego entramos en detalle. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? En primer lugar, hay una sola instrucción. Dice Efesios 6, versículo 1, la primera parte: hijos, obedeced en el Señor a los padres. Es solo una instrucción. Segundo aspecto de la responsabilidad de los hijos, hay una buena razón. Dice Efesios 6, versículo 1, la segunda parte: porque esto es justo. También vamos a ver la responsabilidad de los padres, dos aspectos también. Primero vamos a ver una relación encauzada, orientada. Dice el versículo 4 de Efesios 6, la primera parte: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por eso esa relación, esa conexión con los hijos debe ser encauzada, orientada hacia ese rumbo, o evitar ese aspecto en esa relación. Y en el otro punto es una corrección dirigida. Cuando hablamos de disciplina, también esa debe ser pues una disciplina donde tengamos en qué apoyarnos. Dice el 6 de Efesios, versículo 4, la segunda parte: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos con la primera parte de la responsabilidad de los hijos. Obedeced, dice Efesios 6.1, en el Señor a vuestros padres. Hay una sola instrucción. Obedece quiere decir, obedece en el Señor significa obedece como corresponde a un seguidor del Señor Jesucristo. Si tú eres un seguidor del Señor Jesucristo, lo que te corresponde hacer como seguidor, como discípulo del Señor Jesucristo, es obedecer a tus padres. Significa obedecer, escuchar con atención. Es decir, prestar atención a una autoridad para luego ver la posibilidad o buscar, tratar de cumplir esa orden. Estarás de acuerdo que para obedecer necesitamos contar con un catálogo de instrucciones, de reglas, de límites, de mandamientos a los cuales vamos a escuchar con atención. De ahí vamos a obedecer para luego cumplirlas. Fíjate qué interesante es esto. Por una parte, Dios nos dice obedecer. Por otra parte, necesitamos un catálogo de instrucciones para preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a obedecer? O en otras palabras, ¿qué se espera de nosotros? Dios así lo hace. En el Antiguo Testamento, como un padre, como alguien que tiene una autoridad, establece qué se espera de sus hijos o del pueblo de Israel en este caso. En lo que Dios se refiere, Él espera de sus hijos, de su pueblo, que obedezcamos sus preceptos, sus mandamientos. ¿Recuerdas los 10 mandamientos? Allá en el Antiguo Testamento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que se espera de un seguidor de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no hurtarás, etc. Eso es lo que el catálogo que Dios pone para que nosotros podamos obedecer esas instrucciones. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también hace lo mismo. Ahí nos habla de esas nuevas cosas que Él quiere que hagamos, y ya no es solamente pues no ofender a alguien, no llamarle fatuo, dice ahí, sino ir un poco más allá, es decir,
el mandamiento sube de nivel con el Señor Jesucristo, y ahí tenemos entonces un nuevo catálogo de cosas que al final de cuentas es un resumen de lo que Dios espera. Entonces, qué importante es explicar a los hijos lo que se espera de ellos. Si esperamos que ellos obedezcan, necesitamos entonces explicarles lo que esperamos de ellos. Es importante este aspecto. Por ejemplo, reglas. ¿Hay reglas en tu hogar, en tu casa? Por ejemplo, hacer tareas antes de ir a jugar o de salir a jugar, es una regla. Y el hijo ya no está tan desorientado en saber qué cosas se esperan de él, porque cuando no se ponen reglas o límites, unas ocasiones pues regañamos, en otras no, y el hijo pues se confunde. Otro tipo de reglas, por ejemplo, una muy importante y que está pues muy en boga en nuestros tiempos: no lleves el celular o tu laptop a la mesa cuando vas a comer. Es otra regla muy importante. Sencillas como lavarte las manos antes de comer, etc. Son reglas, y con esas reglas los hijos ya saben qué esperamos de ellos. Límites. Cuando hablamos de límites, también muy importante establecerlos en nuestra casa. ¿Tienes límites para tus hijos en tu casa? Por ejemplo, este tipo de juegos, de videos, ¿hasta qué hora juegan? Si no pones un límite, ten por seguro que los hijos van a prolongar ese tiempo. Entonces es importante establecer tiempos donde ellos van a jugar. Lo que puede ver en la internet, ¿tienes límites de hasta qué hora están en la internet, de qué pueden ver y qué no pueden ver en la red? Importante. Y la hora de llegada en la noche, por ejemplo, ¿está establecido ese límite en tu casa, o simplemente cualquiera llega a la hora que quiere? Es bueno entonces establecer límites. Así el joven sabe qué hacer y qué se espera de él. Hay una práctica que recomiendan algunos, me parece interesante, y lo voy a mencionar. La práctica te dice que escribas y haz que lean y firmen acuerdos, reglas y límites. Es decir, que tus hijos, para darle como cierta formalidad al aspecto de la autoridad y la obediencia y de lo que se espera de ellos, como firmar un pequeño acuerdo y los límites. Dicen que hay una conexión psicológica cuando lo escribes, lo lees y lo firmas. Simplemente una recomendación. Así es que, hijos, aquellos que están bajo el techo, la responsabilidad de sus padres, hay una sola regla para ustedes, hay una sola petición: obedecer. Es decir, escuchar con atención los límites, las reglas del hogar, para luego cumplir con lo establecido. Quisiera mencionar que la excepción a esta instrucción de obedecer es cuando las instrucciones de los padres no concuerdan o no están alineadas con los mandamientos de Dios. Esa es la única excepción, cuando tú puedes decir: esto no lo voy a obedecer, esto no lo voy a hacer, porque van en contra de lo que Dios dice. Un aspecto interesante: si los hijos aprenden a obedecer a sus padres, esto les ayudará a obedecer a Dios más tarde, cuando ya salen o estén fuera de su casa. Qué importante lo que aprenden en su casa. Voy a hacer unas preguntas para que reflexiones al final del estudio y en tu grupo puedas reflexionar sobre estas preguntas. ¿Hay reglas y límites para los hijos en tu casa? ¿Cuáles son esas reglas y límites? Sería bueno establecer reglas, límites. Si no los hay, ¿es buen tiempo todavía para establecerlas? Y la última pregunta es: ¿consideras importante que los hijos firmen un acuerdo de estos límites cuando se establecen en casa, simplemente para darle formalidad a este aspecto? Entonces, en la responsabilidad de los hijos, pues solamente hay una sola instrucción, y vamos a ver que también hay una buena razón.
Simplemente dice el pasaje de Efesios 6, versículo 1, la segunda parte. ¿Por qué obedecer? Porque esto es justo. No voy a tomar el tiempo para explicar esto, simplemente porque creo que se explica por sí solo. Es justo, es hacer lo correcto. Eso es lo que dice Dios. No es porque si los padres son justos o no, si los padres son buenos o no. El precepto, el mandamiento es obedecer, salvo la excepción que mencionamos un poquito atrás, cuando las instrucciones, los mandamientos no están de acuerdo con Dios. Pero por naturaleza, los hijos deben de obedecer a los padres. Hasta ahí la responsabilidad de los hijos en la familia, en el hogar. Vamos a ver un segundo aspecto, un segundo punto. Ahora, la responsabilidad de los padres, bien importante. El primer aspecto que queremos notar aquí es que hay debe haber una relación encauzada con los hijos. Mira lo que dice ahí en donde estamos, en el libro de Efesios, esta carta que Pablo escribió a una iglesia creyente, de seguidores del Señor Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 4, la primera parte dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Qué importante mandamiento. ¿Por qué lo dirá Dios en su palabra? ¿Por qué es tan importante? Mira, creo que tiene que ver con esto. Necesitamos tener con nuestros hijos una conexión que nos ayude a dirigirlos por el buen camino. Y si somos honestos, muchas veces somos nosotros, los padres, los que rompemos esa conexión porque los llegamos a desesperar. ¿Cómo los exasperamos? ¿Cómo los desesperamos? ¿Cómo hacemos cómo los provocamos a ira? A veces son con nuestras palabras, a veces herimos, a veces nos burlamos, a veces no los respetamos, a veces los hacemos quedar mal delante de los amigos, o por nuestra conducta. ¿Te has puesto a pensar, papás, qué haces, o qué dices, o qué hacemos, o qué decimos, que molesta de una manera grave a tus hijos, y que por esa razón se rompe esa confianza, esa conexión? Si les preguntaras a tus hijos qué los hace enojar, ¿qué crees que responderían en cuanto a lo que decimos o en cuanto a lo que hacemos en nuestras conductas? Unos ejemplos. En cuanto a nuestra conducta, mala relación entre papá y mamá. Están peleando, aunque viven juntos, como si no lo hicieran, constantemente uno grita al otro y viceversa. ¿No crees que eso rompe la conexión, la confianza? ¿No crees que eso haga molestar, enojar y a veces hasta provocar una ira en los hijos? Debemos tener mucho cuidado. Por eso la Biblia establece este concepto. A veces corregimos o comunicamos con gritos, o lo que es peor, fuera de control. Eso también hiere, lastima a los hijos. Padres que enseñan valores, padres que hablan de ética, pero no lo ponen en práctica en su día a día, en su vida diaria. Eso les parece extraño a los hijos. Compararlos con otros hace enojar a los hijos. Regañarlos en presencia de sus amigos, especialmente. Favoritismo por alguno de los hijos. Regañarlos delante de la familia externa por un error que cometió. Piensa en ese cuadro. Piensa en eso, cómo lastiman cada uno de sus comportamientos o tus actitudes. Voy a poner un ejemplo un poco más complicado y más serio.
Imagina este cuadro: hijos que descubren que sus padres, o que descubren que sus padres no pueden vencer algún hábito, o lo que es peor, no quieren dejar ese hábito. Y imagina al hijo sorprendiendo a su papá en cualquier hábito que tú puedas pensar. No lo voy a mencionar para no ir más a profundidad. Pero imagina ese cuadro. ¿Qué crees que piensa ese hijo? ¿Cómo lo va a enfadar? ¿Cómo lo va a molestar? Peor aún, cuando papá, mamá, no haces nada o no has hecho nada por dejar ese hábito. Hazte esta pregunta y reflexiona al final con tu grupo. ¿Somos de esos papás que hacemos enojar a nuestros hijos, provocándoles a ira, a enojo, a resentimiento, aún a llorar por nuestra conducta, por lo que decimos, o lo que es peor, seguimos haciéndolo y no corregimos? Yo te invito, papá, a que consideres, mamá, consideres esto que es tan importante: cómo encauzamos nuestra relación con nuestros hijos. En un segundo aspecto, la responsabilidad de los padres tiene que ver con una corrección dirigida. Mira lo que dice el versículo 4 de Efesios 6, ahora la segunda parte: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por una corrección dirigida, quisiera referirme a una enseñanza que viene de Dios, dirigida por Dios, orientada por Dios. Dice el Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño, instruye a tus hijos en el camino correcto. Dirige a los tuyos por el camino correcto. Dice 2 de Timoteo 3:16, esta porción muy importante, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas y corregirla, y para mostrarle o para mostrarnos cómo debemos vivir. ¿Te parece interesante este pasaje? Viene en la Biblia, es de Dios, y Él nos muestra cómo allí en su palabra es esa manual de instrucciones para enseñarnos lo útil, para hacer ver qué está mal en nosotros, luego corregirlo, y para mostrarnos cómo vivir como Dios quiere. ¿Te parece interesante? Está en la Biblia. Si vas a guiar a tus hijos por el camino correcto, usa el mensaje de Dios que está en la Biblia. Por una corrección dirigida, también quiero decir una disciplina muy importante que mejora la conducta. Y eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que nos pide a nosotros, que la disciplina no sea para descargar tu ira solamente, o no debe ser así, que sea para mejorar la conducta. Me gusta esta definición de la disciplina que encontré en una de las páginas de escuela para padres. Dice de la disciplina que es el conjunto de estrategias que utilizas para transmitir valores que permitan a tus hijos ser mejores personas en beneficio propio y de los que los rodean. ¿Qué estrategias utilizas para disciplinar a tus hijos? Hoy se habla mucho de las formas de castigo, y creo que, aunque esto es importante, no es tanto las maneras en que disciplinamos, sino que la diferencia lo hace la intención. Muy importante. O lo hacemos para corregir. Cuando lo hacemos para corregir, estamos dirigiendo la disciplina, estamos buscando un valor. Siempre pregúntate, esta disciplina, ¿qué valor, qué principio le va a mostrar a tu hijo? O lo hacemos para corregir o para descargar nuestra ira. La intención es muy importante. Tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con corrección para mejorar la conducta. No tenemos el tiempo, pero yo te invitaría
a que después de terminar este video o allí en tu recámara en la noche busques el libro de Hebreos, está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, busques el capítulo 12 y del 5 en adelante puedes leer acerca de la disciplina. Por último, quiero que veamos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 3 y el versículo 13. Ahí está esta historia de un sacerdote el cual Dios juzga por la forma en que disciplinaba a sus hijos. Dice este pasaje, primer libro de Samuel 3:13. Y le mostraré a este sacerdote que yo juzgaré su casa para siempre. Un sacerdote del Antiguo Testamento, de las leyes de Dios. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad o por la maldad que él sabe. Y aquí viene la maldad. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, es decir, han desobedecido a Dios, han quebrantado las leyes de Dios y sus mandamientos. Y aquí viene lo importante. Y él no los ha estorbado. Es decir, el papá, quien debiera estorbar a los hijos para que no hagan lo malo, para obedecer los mandamientos de Dios, simplemente no los ha estorbado. Papás, tu responsabilidad con los hijos es estorbarles para que ellos no hagan las cosas incorrectas y al contrario puedan obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a terminar con algunas preguntas. ¿Qué responderías si te hiciera esta pregunta? ¿Cuál es el mejor legado o herencia que puedes dejarle a tus hijos? En otras palabras, ¿qué les vas a transmitir? ¿Qué sería más importante transferir? ¿Una herencia material o algo inmaterial, espiritual? Piensa bien lo que vas a responder, porque creo que aquí habría mucha discusión. No creo que haya que definir a qué me refiero con las cosas materiales, pero sí quisiera detenerme un poco para definir, aunque sea por encima, lo que sería un legado inmaterial o lo que sería un legado espiritual. Mira, los psicólogos o los sociólogos lo llamarían algo así como inteligencia emocional. ¿Qué heredarías a tus hijos? ¿Qué legado dejarías? Bueno, este aspecto espiritual, este aspecto inmaterial e inteligencia emocional, es decir, que tus hijos tuvieran tolerancia a la frustración, por ejemplo. Es decir, es capaz de recuperarse después de que algo no salió como lo esperaba tu hijo. ¿Cómo maneja los conflictos tu hijo? Eso es importante, esas herencias que podemos dejar. Que tuviera autocontrol, que tuviera empatía. Cuando hablamos de empatía es cuando decimos que se pone en los zapatos de los demás. Perseverancia y todo ese tipo de habilidades emocionales. ¿Te parecería que aunque las cosas materiales son importantes, al final lo espiritual, lo emocional, lo inmaterial es más importante? Quiero ir un poco más allá. Eso es lo que dicen los sociólogos, los psicólogos, y lo aceptamos y es correcto. Pero yo quiero ir a decirte solo el punto de vista de Dios. Más allá de esto, encamina a tus hijos a lo espiritual. Mira lo que dice un pasaje, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y quiero que nos quedemos con eso. Hereda a tus hijos lo espiritual. Encamina a tus hijos por una inteligencia. Tal vez sea buena la inteligencia emocional, es correcto, pero fincada y basada en una inteligencia espiritual, y Dios lo dice. Gracias por escuchar estos videos, estos estudios. Nos vemos en la próxima entrega de estos estudios, tal vez ahí a mediados de septiembre. Estaremos hablando de la armadura de Dios, esa lucha interna entre el bien y el mal en nosotros. Cuando dices por qué quiero hacer algo bueno, lo correcto,
pero a final de cuentas hay algo, un poder en ti que te dice y que te inclina a hacer lo malo. Esa lucha de fuerzas es lo que vamos a estar viendo, la armadura de Dios allá por el mes de septiembre a mediados. Por lo pronto, gracias, Dios te bendiga. Hasta pronto.